Checo Pérez y Fernando Alonso explotaron contra la FIA por las últimas afectaciones que han sufrido por sus decisiones. Es una realidad que hay ciertos pilotos que son más propensos a recibir penalizaciones que otros, aunque se vean envueltos en incidentes iguales, y en este video tenemos pruebas, no opiniones, que respaldan el enojo de Checo, ya que la FIA no ha sido justa con sus decisiones con el piloto mexicano. Además, tremendo escándalo que se está armando por la revelación del maltrato que sufrió Max Verstappen en su infancia por parte de su padre. En este video te contamos todos los detalles de ambos acontecimientos. ¡Comenzamos! El piloto mexicano Sergio Pérez ha expresado su preocupación y frustración por la decisión de la FIA de sancionar a Fernando Alonso por una maniobra potencialmente peligrosa durante el Gran Premio de Australia. Alonso recibió una sanción de drive-thru que se tradujo en una penalización de 20 segundos por su táctica defensiva contra George Russell, lo que resultó en un accidente en la última vuelta de la carrera en Melbourne. Las opiniones en el paddock están divididas respecto a si la sanción fue justa o no, pero la mayoría de los pilotos se sorprendieron por la severidad de la penalización impuesta a Alonso. En declaraciones a motorsport.com, Checo Pérez compartió su opinión sobre el incidente, describiendo la sanción como definitivamente un poco demasiado por encima del límite y un poco innecesaria. Sin embargo, lo que más preocupa a Pérez es la posibilidad de que la falta de coherencia en las decisiones de la FIA pueda exponerse si incidentes similares no son castigados en el futuro. Expresó su temor de que situaciones similares puedan ocurrir nuevamente sin consecuencias, lo que socavaría los esfuerzos por mantener la consistencia en las penalizaciones dentro de la Fórmula 1. El piloto mexicano declaró: "Pero mi mayor temor es que podamos ver este incidente de nuevo este fin de semana o el próximo, y probablemente no pase nada. Ese es mi mayor temor, porque hemos estado luchando mucho para mantener la consistencia dentro de las penalizaciones". Las críticas de Pérez a la FIA no se quedaron ahí. El mexicano expuso de forma correcta los siguientes argumentos, en la cual la FIA muestra diferentes criterios a la hora de tomar decisiones en torno a las penalizaciones. Por ejemplo, en Jeddah hubo un bloqueo de botas en la Q1 a 300 km/h con dos coches, Berman y Albon. No hubo penalización. Yo bloqueo a Hülkenberg, perdió media décima, él va más rápido en la vuelta siguiente y yo consigo 3 puestos de sanción. Así que creo que el mayor punto de discusión debería ser la consistencia. Si incidentes como este van a ser penalizados, tienen que serlo cada fin de semana, porque como piloto duele mucho cuando te dejas la piel y luego ves esta inconsistencia. Aunque Pérez admite que Alonso es un piloto al que le gusta jugar al límite, es alguien que sabe dónde está la línea sobre lo que está y no está permitido. Creo que todos sabemos lo que es aceptable, lo que está dentro de los límites. Quiero decir, conociendo a los pilotos, especialmente como Fernando, siempre hace este tipo de trucos, digámoslo así, siempre dentro de los límites. Creo que Fernando es un piloto muy agresivo, pero siempre dentro de los límites. He tenido grandes peleas con él, es uno de los pilotos en los que más confío. Tengo que decir que fue un poco demasiado al límite o probablemente por encima, pero como digo, podríamos volver a ver este incidente dentro de 2 semanas o 3 semanas y no pasará nada. El piloto afectado externó en su momento su indignación de la siguiente manera: "Ha sido una penalización un poco sorprendente, como dijimos en Australia. Creo que no se verá nunca más en la Fórmula 1. Y como vimos, está siendo respaldada por el piloto mexicano y algunos pilotos más que se están sumando al reclamo. Esta situación muestra la brecha que hay entre los comisarios de pista y los pilotos, además de que la Fórmula 1 se ha quedado un poco atrás en dejar que aún el criterio de ciertas personas tomen decisiones". Muchos deportes han reducido este tipo de polémicas apalancándose del uso de la tecnología, definiendo bien los límites que los pilotos conocen perfectamente bien, y parece que los comisarios toman decisiones con base en favoritismos, factor que muchas veces ha dejado mucho que desear en la máxima categoría, ya que no se aplican con el mismo rigor las sanciones. Y Pérez, como externo, es frustrante que después de que estos señores se juegan la vida en cada vuelta, un juez tome decisiones que a veces les favorecen más a ciertos pilotos que a otros. Como se los mostraremos a continuación, con la comparativa de los incidentes que Checo mencionó, el incidente con Hülkenberg en la quali de Australia y después el de Valtteri en la Q1 de Jeddah. Como podemos ver, Valtteri se encontraba en su intento por realizar su última oportunidad de vuelta rápida para clasificar en la Q2 y observamos cómo los monoplazas de Berman y Alexander Albon obligan al piloto de Stake a reducir considerablemente la velocidad, que con justa razón expresa su sorpresa y frustración en la radio. What the fuck? Completely blocked by 2 cars ahead. Ahora, por favor, observen el incidente que hizo acreedor a Checo, una penalización por parte de la FIA. Checo estaba en una vuelta de calentamiento para su primera tanda de la Q1 cuando un Hülkenberg, en plena vuelta lanzada, se encontró con él en la curva 13, la penúltima curva lenta. El mexicano fue avisado muy tarde por su ingeniero de carrera de que el piloto de Haas estaba detrás de él, mientras se centraba en preparar su vuelta rápida. Pérez fue convocado por los comisarios después de la calificación y le aplicaron una sanción de 3 puestos, degradándole a la 6ª plaza en la parrilla de salida del domingo.
El comunicado oficial de la sanción de Pérez por parte de la FIA decía: Pérez, que estaba en una vuelta de salida, estaba en el vértice de la curva, y Hülkenberg tuvo que salir de la línea recta para conducir a su alrededor. Hülkenberg se vio obligado a levantar el acelerador y frenar antes de tiempo en esa curva. Esta comparativa solo demuestra que los comisarios juzgan con un criterio totalmente distinto incidentes que son exactamente iguales. Checo y los demás pilotos hacen bien en levantar la voz. La Fórmula 1 ha tenido ya los suficientes escándalos en el pasado reciente para añadirle otra raya más al tigre con este tipo de situaciones. Es hora de que también entren los paquetes de mejoras a la reglamentación y gestión de la máxima categoría, porque las decisiones que llegan a tomar son realmente una basura que afectan a la temporada de ciertos pilotos. Siguiendo con el tema de las penalizaciones, muchos pilotos opinaron en Japón de la sanción a Fernando Alonso, pero antes de pasar a las declaraciones, analicemos con telemetrías lo sucedido. Como ya sabemos, Russell y Alonso libraron una carrera muy intensa y cercana, sobre todo al final del Gran Premio, cuando ya sin la ayuda del DRS de Pérez se han acercado mucho y han librado unas vueltas finales muy disputadas y próximas. Pero con un desenlace no deseado por ninguno de los dos, ha sacado al británico de la carrera, dejándolo en mitad de la pista con el coche volcado. Y a la postre, Alonso con una sanción de 20 segundos por conducción errática. Detengámonos durante un momento en lo que ha sucedido en esta parte de la vuelta y de la carrera, para poder entender con más detalle lo que ha sucedido, y podamos valorar desde ahí si ha sido acorde o no a la sanción impuesta a Fernando Alonso, y si las próximas declaraciones que escucharan de los pilotos tienen sentido. Lo primero que vamos a hacer es estudiar lo que ha sucedido en la vuelta inmediatamente anterior, en la que ambos no han tenido ningún tipo de contacto ni problema. En el tramo comprendido entre la curva 4 y 8, ambos salían de una manera muy limpia a la curva, acelerando sin mayores problemas, pero al final de la recta, Alonso se quedaba sin potencia y dejaba de acelerar, por más que fuera a fondo, mientras que Russell todavía era capaz de seguir subiendo la velocidad, una diferencia de velocidad creada por los problemas de batería que tenía Alonso y que antes de la curva se elevaba a 18 km por hora, y que obligaba a Russell a frenar más y antes que Alonso. Una vuelta más tarde llegaban los problemas. Observen esta situación. La salida de la curva 4 era exactamente igual que antes. En el paso por la curva 5, ambos llevaban la misma velocidad, pero a la salida, Alonso levanta mucho más, casi 200 metros, en el metro 1600, en un claro intento de hacer lift. Pero el problema no es ese, es que va al freno, sin mucha intensidad, pero desacelera a 1G, la mitad que en el vértice de la curva. Este es el gran problema, pues incluso le hace bajar una marcha. Pese a todo, vuelve a ir al gas, sube otra marcha y ya no gana más velocidad. Entra a la curva a 240 km por hora, casi 40 km por hora más lento que antes. El problema de todo ello es que Russell estaba detrás y se ve sorprendido por esta súbita pérdida de velocidad. Tiene que frenar y esquivarlo con giro, lo que le hace tener que salirse de la trazada. Y por si esto no fuera poco, ha sufrido mucho de estabilidad trasera en su monoplaza, por lo que este evento no es capaz de gestionarlo y se sale de la pista. El desenlace de todo esto ya lo conocemos. Coche volcado en mitad de la trazada, una fuerte desaceleración y final de la carrera para él. En condiciones normales no se puede sancionar nunca a un piloto por hacer lift, que es levantar el acelerador antes de ir al freno, ya que es una técnica necesaria para gestión de combustible, y sobre todo, predecible. Lo que ha desencadenado todo es que fuera al freno antes de tiempo, creando una pérdida de velocidad mucho más elevada de lo normal y generando una situación complicada e inesperada. Por lo tanto, la sanción es entendible por la existencia de este freno en un lugar que no debería haber llegado. La magnitud, quizá no tanto. Algunos otros pilotos, además de Pérez, también opinaron de la polémica sanción a Fernando Alonso. El piloto de McLaren, Lando Norris, dijo el día de hoy que aunque el comportamiento de Alonso fue extraño, no fue suficiente para considerarlo una prueba de frenada merecedora de sanción. Lo que Fernando hizo fue extraño, como extremo, pero no creo que esté ni siquiera cerca de ser considerado como una prueba de frenado. ¿Debería ser una sanción de alguna manera? No. George, en mi opinión, debería haberlo visto venir. No quiero hacer demasiados comentarios al respecto, pero George tuvo tiempo de ver lo que pasaba. Si George estaba mucho más cerca y de repente en medio de una recta Fernando se levanta y Russell tiene que desviarse de repente o lo que sea, entonces supongo que es un poco más cuestionable. Pero George no tenía que hacer nada más que frenar 5 metros antes y habría habido un resultado diferente. Eso también es culpa de George. Cuando eres piloto tienes que reaccionar a todo lo que te rodea y es peor entrar en la curva 1 al principio de la carrera. No tienes ni idea de cuándo va a frenar la gente, pero tienes que reaccionar. Los dos pilotos implicados ya hablaron al respecto. Primero, el piloto español de Aston Martin confesó sorprenderse con la decisión de la FIA tras su incidente con George. Alonso ya piensa en Suzuka. El de Aston Martin quiere dejar atrás la sanción del Gran Premio de Australia y centrarse en lo que ocurre en el trazado de Japón. El asturiano piensa que su penalización no termina de ser justa, además de ser tan inédita como sorprendente. Así lo explicó el español al micrófono de DAZN ya en Suzuka. Una penalización un poco sorprendente, como ya dijimos en Australia, y que
creo que no se verá nunca más en la Fórmula 1, ¿no? Por otra parte, para George Russell la sanción era necesaria. El británico ha sugerido que no sancionar a Alonso habría abierto la puerta para que otros conductores realizaran movimientos similares en el futuro. Creo que si no hubiera sido penalizado, realmente habría abierto una lata de gusanos para el resto de la temporada. Y también en las categorías juniors, es decir, ¿se te permite entrar en recta? ¿Se te permite reducir la velocidad, cambiar de marcha, acelerar o hacer algo semi-errático? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que la sanción fue justa o injusta? Nosotros estaremos encantados de leerlos en los comentarios. Para cerrar este tema y pasar a la siguiente noticia, durante el día, los medios de comunicación de Fórmula 1 en Suzuka, Diego Mejía le preguntó a George Russell si había hablado con Alonso después del incidente de Melbourne, a lo que el británico reveló un encuentro inusual en una cafetería. As I said before, it's nothing personal. When the helmet's on, we're all fighters and competing. When the helmet's off, you have respect for one another. So, of course, a lot of emotions in the moment, but we both move forward from this. En una impactante revelación sobre la infancia de Max Verstappen, se ha expuesto el trauma que el piloto de Fórmula 1 sufrió a manos de su propio padre, Jos Verstappen, durante sus primeros años en el kartismo. Esta información fue compartida por el piloto Sauro Cesetti. Según Cesetti, a pesar de la buena relación actual entre padre e hijo y el éxito deportivo de Max, su pasado está marcado por la violencia y el abuso que sufrió a manos de Jos Verstappen. Durante su etapa temprana en el automovilismo, Max fue víctima de constantes golpes por parte de su padre, lo que lo dejó aterrorizado e incluso temeroso de quitarse el casco después de las carreras. Cesetti compartió detalles sobre una de estas perturbadoras situaciones que ocurrió durante una competición en Sarno, Italia. En la final del Campeonato Mundial de KZ, Max intentó adelantar al líder de la carrera, pero terminó girando y perdiendo varias posiciones. A pesar de recuperarse y terminar segundo en el campeonato, Max mantuvo puesto su casco durante 4 horas después de la carrera por temor a las consecuencias de su padre. Max creció siguiendo los pasos de su padre, pero cuando cometió errores, George reaccionaba con patadas y puñetazos. Fue muy violento con él, compartió Cesetti. Estas revelaciones arrojan luz sobre el lado oscuro y peligroso del ascenso de Max Verstappen en el automovilismo profesional. La frialdad emocional y la falta de errores durante las carreras podrían explicarse en parte por las duras lecciones que aprendió en su juventud. A pesar de su difícil pasado, Verstappen lidera actualmente el campeonato de pilotos de Fórmula 1, demostrando una habilidad excepcional en la pista a pesar de los desafíos que enfrentó en su camino hacia el éxito. Esta revelación no sería la primera vez que el mundo pudiera ver la clase de hombre que es Jos Verstappen, ya que con un cinismo total, Jos contó cómo reprendía a su hijo y reveló uno de los castigos que le imponía cuando Max era pequeño. La historia fue revivida en entrevista para Red Bull, en donde Jos recordó que dejó a Max en una gasolinera. Según Verstappen padre, esto sucedió en 2012 cuando Max competía en karting. Max estuvo cerca de lograr su victoria, pero un corredor de Nueva Zelanda los rebasó. Verstappen respondió de mala manera a la presión de su padre y chocó la parte trasera del auto de su rival, provocando que ambos salieran del circuito. Al tratar de justificarse, Jos Verstappen se detuvo en una gasolinera y lo dejó ahí. Max se pudo haber quedado más tiempo, pero su madre, Sophie Compen, lo recogió tras el altercado con su padre. La revelación de los maltratos sufridos por Max Verstappen a manos de su padre, Jos Verstappen, es realmente desgarrador ver cómo un padre, en su intento de enseñar y motivar a su hijo en el deporte, recurre a métodos abusivos y violentos. Si bien es cierto que cada familia tiene su propia dinámica y métodos de crianza, el abuso físico y emocional nunca es justificable. Lo que es aún más preocupante es que a pesar de los años, Jos Verstappen continúa interfiriendo en la carrera y la vida personal de Max, lo que ha generado tensiones y desestabilización dentro de su escudería. Las recientes declaraciones desafortunadas de Jos pidiendo la destitución del jefe del equipo de Red Bull, Christian Horner, y condicionando la relación de Max con la escudería, demuestran su falta de consideración por el bienestar y la carrera de su hijo. Estas actitudes egoístas y de búsqueda de poder por parte de Jos no reflejan un interés genuino en el éxito y el futuro de Max, sino más bien un ego cegador y una falta de empatía hacia las necesidades y deseos de su hijo. Es una verdadera lástima ver cómo la influencia negativa de Jos Verstappen ha afectado la carrera y la vida personal de Max. Esperemos que Max pueda encontrar la fuerza y el apoyo necesarios para separarse de la sombra de su padre y seguir su propio camino hacia el éxito y la felicidad. Hablando sobre el piloto neerlandés, Fernando Alonso compartió su opinión sobre el rumor que ha sonado en torno a que él pueda ser el reemplazo de Max en Red Bull. En medio de los rumores que rodean la posible salida de Max de Red Bull, debido a la guerra interna dentro del equipo, Fernando Alonso ha expresado su confianza en que esto no ocurrirá. Según el piloto de Aston Martin, las posibilidades de que Verstappen abandone el equipo son cero. A pesar de que su nombre ha sido mencionado como un posible candidato para un asiento en Red Bull, Alonso ha dejado claro que no se ve envuelto en esos rumores. Afirma que no le interesa demasiado especular sobre su futuro en el equipo austriaco. Si Max deja Red Bull, tendrá un gran impacto, pero no creo que eso suceda. Hay cero posibilidades.
Alonso ha mantenido una postura reservada sobre su propio futuro en la Fórmula 1. Aunque Horner lo ha considerado como un posible candidato para unirse al equipo, el asturiano ha declarado que aún no ha tomado una decisión al respecto. Quiero centrarme en mis cosas, y en esta carrera antes de tomar una decisión sobre si seguiré compitiendo o no, y si sigo compitiendo, ¿cuál será la mejor posibilidad?, explicó Alonso. El piloto español parece estar enfocado en el presente y no permite que los rumores le afecten, aunque es consciente de que la especulación que rodea su futuro prefiere mantenerse al margen y centrarse en su rendimiento en pista. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de lo más relevante de la Fórmula 1. No te dejamos de recordar que tú y yo tenemos una cita el día de mañana en el resumen de las prácticas 1 y 2 del Gran Premio de Suzuka. Sin más que decir, gracias por su atención y buena carrera.